Imagina a un joven político que entra en la vida pública con una marca ya escrita sobre su nombre, hermano del peligroso reformador asesinado. Ese hombre es Cayo Sempronio Graco. 10 años después de la muerte de Tiberio, Cayo vuelve a encender la misma llama, pero con un programa más amplio, más técnico y mucho más peligroso para la vieja oligarquía senatorial. Hoy veremos cómo Cayo Graco pasó de ser el hermano pequeño de Tiberio a convertirse en el reformador más temido de la República, y por qué su final marcó un antes y un después en la política romana. Cayo Graco nace hacia el 154-153 a.C., en una familia de la más alta aristocracia, hijo del cónsul Tiberio Sempronio Graco y de Cornelia, hija de Escipión el Africano. Su hermano mayor, Tiberio, ya había sacudido Roma en el 133, con la ley agraria que limitaba la ocupación del ager publicus y repartía tierras a campesinos pobres. Por eso, cuando Tiberio es asesinado a bastonazos en el Capitolio, el mensaje es claro: hay líneas que la oligarquía no tolera que se crucen. Cayo crece con ese recuerdo. Sirve como cuestor en la guerra de Numancia y luego en Cerdeña, donde demuestra competencia militar y administrativa. Aún así, su nombre pesa. Es el hermano del tribuno muerto, el heredero potencial de un programa de reformas inacabado. Cuando finalmente es elegido tribuno de la plebe para el año 123, Roma contiene la respiración, porque nadie sabe si Cayo será un moderado, o si retomará con más fuerza la senda que llevó a su hermano a la muerte. Desde su primer tribunado, Cayo no actúa como un agitador improvisado, sino como un auténtico ingeniero institucional. Su agenda es amplia y calculada, reafirma la ley agraria de Tiberio y promulga una lex frumentaria. El Estado compra grano cuando es barato y lo vende a precio estable y subvencionado a los ciudadanos de Roma. Un sistema pensado para dar seguridad alimentaria a la plebe urbana y al mismo tiempo frenar la corrupción y la especulación con el grano. Impulsa la construcción de carreteras y almacenes públicos, lo que facilita el aprovisionamiento de la ciudad y da trabajo a muchos ciudadanos. Propone que el Estado pague la equipación del soldado, aliviando la carga económica de los campesinos que sirven en el ejército. Y quizás su movimiento más delicado, la reforma de los tribunales de corrupción en provincias. Con su lex repetundarum, Cayo entrega los jurados de esos tribunales a los equites, la orden ecuestre, sacándolos de manos exclusivas del Senado. El objetivo es claro: que los gobernadores senadores sepan que ya no los juzgarán solo sus amigos. Pero aún no ha tocado el nervio más sensible de Roma. ¿Quién tiene derecho a ser romano? En su segundo tribunado, el año 122, Cayo va más lejos. Impulsa la creación de colonias fuera de Italia, incluida una en el lugar de la antigua Cartago, la colonia Junonia, algo que a muchos romanos les parece casi sacrílego. Al mismo tiempo, aborda el problema de los aliados italianos. Durante décadas han luchado y pagado impuestos, pero no disfrutan de los mismos derechos que los ciudadanos de pleno derecho. Cayo propone leyes para extender la ciudadanía a los latinos y derechos políticos parciales a otros aliados italianos, pero la reacción es inmediata. Otro tribuno, Marco Livio Druso, presenta leyes alternativas más suaves, sin tocar tanto el equilibrio de poder. El Senado, en la sombra, apoya a Druso para erosionar la popularidad de Cayo. En las asambleas se extiende el miedo. Las propuestas de ciudadanía de Cayo fracasan. Para muchos nobles, se ha convertido en una amenaza existencial al orden tradicional. Y cuando Roma considera a alguien una amenaza mortal, la violencia nunca está lejos. En el año 121, Cayo ya no es tribuno, pero sigue siendo una figura central. Uno de los cónsules de ese año, Lucio Opimio, impulsa la anulación de algunas de sus medidas, incluida la colonia en África. La tensión estalla cuando, durante una asamblea, un partidario de Opimio muere en un altercado con simpatizantes de Cayo. El Senado responde con una novedad inquietante: el primer Senatus Consultum Ultimum, un decreto de emergencia que ordena al cónsul que la República no sufra daño, interpretado como autorización para usar la fuerza contra ciudadanos romanos. Cayo y su aliado, Marco Fulvio Flaco, se refugian con sus seguidores en el Aventino. Opimio reúne a sus hombres, incluso arqueros cretenses,
y asalta las posiciones de los graquistas. Es una auténtica batalla campal dentro de Roma. Según las fuentes, Cayo huye hacia el bosque de Furrina, en la ribera del Tíber. Allí, acorralado, ordena a un esclavo que lo mate para evitar caer vivo en manos de sus enemigos. O muere en la lucha, según otras versiones. Con Cayo muerto, comienzan los procesos y ejecuciones contra sus seguidores. Tras la masacre, muchas de las leyes de Cayo Graco no son derogadas. El grano subvencionado, la presencia ecuestre en los tribunales de corrupción, parte de su obra administrativa, continúan. El grano subvencionado, la presencia ecuestre en los tribunales de corrupción, parte de su obra administrativa, continúan. La élite ha eliminado al hombre, pero ha conservado buena parte de su programa, porque respondía a problemas reales de la República. Por eso, los antiguos y los historiadores modernos ven en Tiberio y Cayo Graco algo más que dos tribunos violentos. Ven el inicio de una nueva fase, en la que las asambleas, los aliados italianos y la plebe urbana reclamarán un lugar más firme en el sistema, y en la que el Senado recurrirá cada vez más a la excepción y a la fuerza. Tito Quincio Flaminino pasó a la historia como el libertador de Grecia, pero su historia es mucho más compleja. En este video veremos cómo un joven patricio, amante de la cultura griega, derrotó a Filipo V en Cinoscéfalas, proclamó la libertad de los griegos, y al mismo tiempo, abrió el camino al dominio romano en Oriente. Apoya el canal para que sigamos produciendo biografías rigurosas y bellas. Dale al like y suscríbete, tu gesto sostiene el proyecto.